Bueno, mi nombre es Omar Alberto Bobo, tengo 67 años de edad. Bueno, mi vida laboral ha sido bastante versátil, o sea, hubo un poco de todo. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy inquieta, a pesar de mi apariencia tranquila. Desde chiquito comencé a saber cómo se ganaba el peso. Hoy veo cosas muy diferentes, la situación muy diferente, pero a mí me enseñaron a ganarme el peso, la moneda. Aunque ustedes no crean, mi primer trabajo fue vender empanada con una canasta. Íbamos con mis hermanas a las canchas de fútbol, Almafuerte, Huracán, y vendíamos empanadas que hacía mi mamá con una canastita y las vendíamos. Después, en los días de semana, como no teníamos fútbol o había eventos deportivos, vendíamos limones en una canasta. Con eso ya te digo todo. Andábamos por los barrios de Las Varillas, que no eran muchos, pero la gente nos compraba y volvíamos a casa con monedas. Después recuerdo que mi mamá, la firma Balbo, cuando estaba en la calle Antártida, Antártida y Alberdi, me parece, daba a hacer bolsitas de papel en tu casa. Te daba unos botes con pegamento, y bueno, mi mamá había conseguido ese trabajo para hacerlo en casa, para hacer un peso más, porque la necesidad en aquel tiempo también era tan real como ahora, o quizás más. Lo que sí, a lo mejor no había tantas cosas para comprar, pero la necesidad era diaria. Y bueno, mi mamá empezó a hacer esas bolsitas. Creo que cuando ella tenía que hacer fajos de 100 bolsitas, les pagaban $1 por cada fajo de 100 bolsitas. Y mi mamá nos dijo, el que quiere ganarse algo, que haga fajos también, y yo les doy 10 centavos. O sea, mi mamá nos pagaba a nosotros, nos estafaba, pero bueno, nos enseñó a trabajar. Sabíamos que si hacíamos 10 bolsitas, 100 bolsitas teníamos 10 centavos. Y así hacíamos $1, haciendo gran cantidad teníamos $1, que $1 era ya una plata linda para nosotros. Después, a los 11 años, me fui a trabajar a la tienda Los Ángeles de don Américo Fiora, que es ahí donde está Mayo ahora, que antes había sido Vanguard, y antes había sido la tienda Los Ángeles. Y fui cadete de esa tienda durante 2 o 3 años, donde ahí aprendí mucho de la vida, andar en bicicleta por Las Varillas, cobrar cuentas, limpiar vidriera, doblar ropa. Fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Después también, cuando yo tenía 13, 14 años, mi papá había instalado el taller en otro lugar y se había dividido con el hermano. Habían hecho una división de la sociedad y me dicen, te necesitaría que vengas, deja la tienda y que vengas a ayudarme. Y yo medio no quería, porque a mí me parecía tan lindo ese trabajo de la tienda, una cosa que yo lo hacía tan feliz. Y desoyendo mi parte, que a mí no me gustaba la mecánica, me fui a trabajar con mi papá. Ahí era limpiar piezas, desarmar autos, tractores, pintar, todas esas cosas que en un taller se hacen, y lo fui aprendiendo a soldar. O sea que ese trabajo lo hice, pero no a mi gusto. Pero fui aprendiendo, de todos modos. Después yo me arreglé mis autos, siempre me sirvió, me pinté mis autos, todo siempre lo hice desde una perspectiva de aprender. Cuando yo trabajaba con mi viejo me decía, no quiero este trabajo para vos. Yo quiero un trabajo que vos estés limpio, que no estés engrasado, que no estés tirado abajo de los autos. Yo quiero lo mejor para vos. Y viste, como todo padre, él me veía en algún trabajo bueno. Entonces me decía, fíjate que en el correo están buscando gente. Qué cosa más linda que trabajar en el correo, dice, con camisita blanca, corbatita, bien limpio, prolijo. Y dice, ¿por qué no vas al correo y te ofreces como cadete? Y en el correo me dijeron que sí,
que me aceptaban, pero tenía que saber telégrafo. Había que saber telégrafo Morse para, o sea, trabajar en la parte de telegramas. Si había telegramas que hacerlo, recibirlos, escribirlos y descifrarlos. Entonces estudié, un señor Gallardo me enseñó aquí en el ferrocarril telégrafo. A los 15 años estudié telégrafo, aprendí. En el correo no pude entrar nunca, porque por ciertas circunstancias no se daba. Y un buen día, habrán pasado unos 4 años, yo tenía 19 años, seguía trabajando con mi papá. Me dice mi papá, ese señor Gallardo que me había enseñado telégrafo, mira, hay una vacante en Rosario de 33 telegrafistas, ¿quieres ir? Es la oportunidad de tu vida, pero para trabajar en el ferrocarril Belgrano. Aparte dice, ellos te van a hacer un curso para que vos sepas cómo trabajar en una estación, cómo se desvían los trenes, cómo se mandan los trenes en las líneas. Y yo ya había hecho un grupo de amigos que no tenía ganas de irme a Rosario, pero bajo la insistencia de mi padre me fui a Rosario, me fue muy bien. De ese grupo de 33 fui el primer destinado. Me dieron las estaciones de Quebracho Radio y de Colonia Prosperidad, la atención de esas 2 estaciones con 2 sueldos, porque el ferrocarril es así, vos haces base en una estación y cuando vos vas a atender a la otra te pagan un viático, que es muy importante. En el ferrocarril era otro sueldo más. Así que yo atendía las 2 estaciones, el serial, las cargas, no era mucho el trabajo. Fui durante casi 2 años jefe en Prosperidad y en Quebracho. Después muere el jefe de Arroyo Algodón y voy a trabajar en Arroyo Algodón, pero las circunstancias de la vida me llevaron a que en ese tiempo se dio el golpe de Estado, el 76, el gobierno decide sacar los ferrocarriles y esta línea cuando la sacan me dijeron, ¿querés ir? Hay un lugar para ir al Chaco, un pueblito perdido. No, yo renuncié porque yo ya tenía otro trabajito, ya me la veía venir y tenía un trabajo de viajante, de almacenes. Así que hice ese trabajo también durante un tiempo y bueno, y así fue. Yo había ido mucho al cine, acá se iba mucho al cine en esos años cuando no había tanta televisión, cuando no había tantas cosas. Y a mí me gustaba mucho ver las películas e imaginar cómo las hacían. No tanto disfrutar la película, la escena en sí, sino imaginarme cómo se hacía. Y entré a ver dónde podía hacer estudios sobre eso. Me encantaba, era una cosa que me gustaba. Y yo mismo me fui interiorizando y encontré una escuela en Buenos Aires que enseñaba cinematografía. Hice unos 6 meses, me dio unas bases enormes. Cuando se abre el canal aquí en Las Varillas, mi papá era amigo de una persona de aquí de la cooperativa que era consejero y le contaba de que estaban abriendo el canal, que era una cosa que se hacía, era nueva, la que a la gente le gustaba. En ese tiempo lo hacía Guayán, lo hacía Salamanca, que eran consejeros y gerentes de aquí. Y me decía mi papá, ¿por qué no vas y te ofreces? No, yo no quiero trabajar en eso, aparte es televisión, le digo, yo estudié cinematografía, es otra cosa, eso se trabaja todo ahora con una cosa nueva, le decía a mi papá, que es el video. Había salido el video, yo trabajaba sobre cintas de celuloide, sabía trabajar sobre eso, sobre video no tenía, pero tenía la base del trabajo. Y bueno, no sé cómo fue que este hombre vino y comentó acá, el muchacho de Bobo tiene un estudio de cinematografía, ¿por qué no lo invitamos que venga? De muy mala gana vine. Yo vine con Salamanca, recuerdo, una primera noche que me tocó trabajar fue ir a filmar una voceada desde arriba de una escalera y así fue como inicié.
en esto, y ya me llamaban cada vez más, porque había muchos acontecimientos, a la gente le gustaba la televisión, le gustaba verse, se veía reflejada, empecé a incorporar mis propios conocimientos, mis pequeñas cosas que yo sabía, y se empezó a armar un canal. La televisión era la mayoría blanco y negro. La gente, en los años que yo empecé, había mucha gente que comenzó ya tenían televisión. Las Varillas había crecido mucho en ese sentido, porque la cooperativa había tenido una lucha tremenda con la televisión. Había luchado, porque las cooperativas no podían tener televisión. Había una ley que no lo permitía, una ley militar. Y entonces fue una lucha de que los canales estaban como semi escondidos dentro de las cooperativas, pero salían al aire y la gente los veía. Y te comento, a causa de esta ley que había, ocurrían acá en la zona, venía el Confer, venía y tomaba todos los equipos y se los se los tomaba y se los llevaba. Entonces nosotros lo que hacíamos era llevarnos, por ejemplo, el televisor a nuestra casa, las cámaras filmadoras, los cassettes, cosas que si venía el Confer no encontrara nada. El canal lo íbamos armando así en distintas oficinas de la cooperativa. Y te digo más, no teníamos un lugar, esperábamos que se fueran todos de la cooperativa para venir a trabajar, a grabar los programas.